Buenos días. Eh, pues soy la 3 de esta lista de firmantes. Mi nombre es Elena Calvo y voy a exponer la primera parte del tema de valorización y compraventa de créditos de carbono en el mercado voluntario. Mi compañera Ángeles hará la segunda parte, luego se incorporará a la mesa redonda y nuestro compañero Javier Tapia pues estará en esa mesa redonda y terminará la sesión Inmaculada Astorquiza. Todos queríamos colaborar en este proyecto. Bueno, antes de empezar, pues queríamos agradecer a la Confederación de Forestalistas del País Vasco y a Basoa, que han sido los que han liderado este proyecto y que nos hayan dado la oportunidad de participar en él. Consideramos que la puesta en marcha de un mercado de carbono va a ser un hito novedoso en la sociedad y va a tener un gran impacto económico y ambiental. Entonces, el haber podido participar de este proyecto nos produce una gran satisfacción. Además, pues hemos tenido la oportunidad de conocer al resto de compañeros que forman el equipo de la Universidad Politécnica de Valencia, el Carmedia y PEFEC. Y ahora pues tenemos la oportunidad de conocer al resto del equipo que nos falta, que son ustedes, cuyas intervenciones finales seguro que nos dan alguna pauta que no habíamos tenido en cuenta. Entonces, pues les animo a que no se queden con ninguna duda en el tintero. Bueno, pues dicho esto, vamos a empezar. Como todos he sabido, el cambio climático es un reto en la actualidad. Y como ilustramos en la parte izquierda de esta figura, pues existen empresas altamente contaminantes, entre las que se destacan las centrales nucleares, plantas de cogeneración, la aviación, y todas estas ya operan en un mercado obligatorio, de los que hay personas que tienen conocimiento y otras menos. Pero cercanas a estas empresas altamente contaminantes están otras que contaminan, pero no tienen la obligación de participar en ese mercado, pero tienen la posibilidad de hacerlo en un mercado voluntario. Este mercado voluntario se puede acceder a él financiando proyectos de prácticas sostenibles. Entonces, en el caso que nos ocupa, pues si los forestalistas del País Vasco ponen sus bosques a disposición de estos proyectos, además de un dinero extra, pues pueden conseguir mejorar la sostenibilidad y tener un panorama más cercano al de la derecha que el de la izquierda. Entonces, con estos proyectos de sostenibilidad se generan unos créditos de carbono que luego pueden venderse a otras personas que están interesadas. De aquí. Por si alguno de ustedes no está cercano al concepto de crédito de carbono, pues un crédito de carbono es un certificado comercializable y que representa la eliminación de 1 tonelada de emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, en el mercado obligatorio, si hubiera una regulación de una tasa contaminante máxima de 100 toneladas y una empresa hace algún criterio para reducir esa huella de carbono y le sobraran 25, puede vendérselas a otra empresa. Son el mercado obligatorio. Bien, ¿cómo funcionan estos mercados? Ya mis compañeros han ido contando, pero yo vuelvo a repetirlo. Entonces, los forestalistas presentan un proyecto ante un certificador. Indican qué tipo de proyecto es y cuántos créditos quieren generar o pueden generar. El certificador verifica que todo lo que ellos han dicho es verdad. Se emiten tantos bonos comercializables como toneladas de CO2 equivalentes se quieren eliminar. Pasamos a la fase de comercialización, en la que las partes interesadas firman un contrato, igual que en todas las transacciones comerciales, y uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es que no haya una doble contabilidad de esos créditos, y por eso está perfecto para dar garantía de ello. Y una vez que ya tienes los créditos, los pones a la venta y la empresa X que quiere reducir su huella de carbono, pues le puede vender, puede comprar al forestalista Y el tanto por ciento de la huella que quiera compensar.
Entonces, el mercado, pues, no se aleja mucho de otros tipos de mercados a los que estamos acostumbrados. Bueno, en este momento ya sabemos todos cuál es la zona de estudio, Euskadi, y es una zona ideal porque, como ya se ha dicho a lo largo de varias personas que han intervenido antes, el 55% de su superficie forestal es superficie arbolada. Además, hay al menos unos 20.000 propietarios, principalmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. Álava está un poco por detrás. Y encontramos que este tipo de prácticas, además del consabido beneficio económico por la venta de madera y el plus que puede venir por la venta del carbono, pues tiene otros efectos en las economías de la zona, que también se han esbozado un poco. Entonces, esas economías vienen, por un lado, las prácticas de gestión forestal sostenible requieren una tala controlada, requieren, en algunos casos, de zonas de reforestación pequeña, requieren de un mantenimiento del bosque. Y eso, a su vez, requiere mano de obra y esa parte pues, no va a caer en la España vaciada, sí tiene que cuidar estos bosques. Por otro lado, esos bosques así gestionados pues atraen a un turismo que es importante en la economía, es el ecoturismo. Entonces, el ecoturismo, además de lo que gastan en hoteles, en todo lo que es Horeca, pues compran productos y es un nicho de mercado que tendríamos que explorar. Y además, pues en la literatura científica se puede encontrar que los bosques bien cuidados mitigan los riesgos naturales. Entonces, la zona sería pues todavía más segura. Aunque ya se ha dicho que el riesgo de incendios es pequeño, pues también se evitarían otros riesgos como vendavales, plagas y esto. Bueno, de la zona de estudio, estos datos también los he escuchado, tenemos unos 4.200 gestores certificados y cuando el proyecto empiece a rodar, pues supongo que habrá muchas más personas que se quieran unir a la certificación, cuando vean las ventajas de estar certificado. Y en cuanto a superficies, pues tenemos unas 112.000, el 55% es terreno público, mayoritariamente situado en Vizcaya y Guipúzcoa, siendo Álava, pues también aquí unas cantidades un poco más justas. Si tuviéramos que resumir en 3 palabras este proyecto, nosotros diríamos neutralidad climática. Lo que se busca es un equilibrio entre lo que consumes y lo que reduces. Por otro lado, transparencia, está PEFEC detrás, entonces se busca que todas las reducciones y emisiones y compensaciones sean verificables, medibles, reales y públicas. Y por otro lado, y no menos importante, actuamos de la mano del mercado voluntario. Entonces, el mercado obligatorio que establece un marco obligatorio que regula cómo tienes que hacerlo. Sin embargo, aquí hay empresas que están muy cerca de ahí y están tomando entrar en el mercado voluntario como un aprendizaje para lo que les viene después, ¿no? Entonces, el mercado voluntario pues amplía la acción climática más allá del mínimo legal. Bueno, pues una vez con esta introducción vamos a describir en qué consiste el mercado de carbono. Y el mercado de carbono tiene un paralelismo con cualquier mercado de bienes y servicios. Tenemos 4 partes: la demanda, la oferta, el precio y los contratos. En la parte de la demanda encontramos a todas aquellas empresas que quieran o deban compensar su huella de carbono. En el lado de la oferta, todos ustedes, forestalistas, que quieren poner sus tierras a disposición de un proyecto de prácticas de gestión forestal sostenible. El precio, daremos unas pautas de cómo lo hemos calculado, pero siempre es un equilibrio entre el precio, o sea, entre la oferta y la demanda, y el contrato, pues un marco regulatorio que dé estabilidad y confianza a las partes. Y vamos a empezar por la demanda. Entonces, los propietarios forestales
ya se ha hablado de este concepto también, pueden vender la adicionalidad de CO2 a cualquier empresa que desee compensar su huella de carbono. ¿Dónde puede buscar a sus futuros compradores? Pues las puede encontrar en una empresa multinacional, en una empresa nacional y en una empresa local. A priori, siempre que hablamos de este tema, pues en el grupo parece que se quiere que sea una empresa local, pero tenemos que tener en cuenta que el hecho de que sea un mercado tan diversificado, pues es una clave para el éxito, ya que permite mitigar riesgos económicos. Se aprovechan diferentes oportunidades de mercado y al aumentar la competencia por un bien, pues puede ser que el precio del mismo suba. Entonces, no tenemos que descartar, aunque al principio nos encante compensarnos con los del País Vasco, pero tenemos que estar abiertos a otras posibilidades. Para investigar qué demanda posible tenemos, en el grupo de trabajo hemos intentado resolver a 4 preguntas, aunque aquí formulo 3. La dimensión del mercado, los potenciales clientes y lo que están dispuestos a pagar. Entonces, para ello, hemos mirado lo que está haciendo Miteco, que actualmente ya tienen unos sellos oficiales de calculo, reduzco, compenso, y hemos mirado todas las, en la base de datos SABI, todas las empresas que hay en España, por sectores y por número de trabajadores, y lo mismo por Euskadi. Y finalmente hemos hecho una encuesta a 301 empresas para tener una información que nos parecía importante. Entonces, en esta encuesta cumplimos el 4.º objetivo, que es saber el grado de conocimiento que tiene la sociedad vasca sobre los mercados voluntarios de CO2, la sociedad, en particular las empresas. Y para ello tenemos que entender qué dificultades de entrada vamos a tener para conseguir a estos futuros clientes. Y el último punto, y casi más importante, pues era saber el precio al que estarían dispuestas a pagar. Bueno, pues estas cositas es las que vamos a desarrollar a continuación. El Miteco. En la gráfica de la izquierda se muestra en el eje vertical el número de empresas que han medido su huella de carbono. Vemos que hay un compromiso creciente y que desde el año 2015 hasta el año 2023 el número de empresas crece de forma importante. Entonces vemos que hay ya una preparación de las empresas para ir entrando a este tipo de mercados. En la gráfica de la derecha se pone de ese total de la izquierda el porcentaje que representa las que están en Miteco del País Vasco. Es un número nada desdeñable que oscila entre el 5 y el 8%. Y en total, en España hay 13.372 huellas ya inscritas procedentes de unas 5.000 empresas y que han computado una huella de carbono de 878.772 miles de toneladas de CO2. O sea que es una cifra importante. El desglose de esas 13.000 que aquí nos suman 10.000 porque hemos quitado unos proyectos, en el Ministerio lo desglosan como cálculo. Empresas que solamente quieren calcular, dicen a ver cuánto gasto de energía, cuántos residuos genero. Vale. Luego pueden decir calculo y reduzco. Entonces cambian las ventanas, mejoran la eficiencia energética y entonces han reducido su huella de carbono. Hay un paso más que es calculo, reduzco y compenso. Bueno, previamente también compensa. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es las que están en compenso. Estas casi 500 y estas casi 900.
Y en la gráfica de la izquierda, pues pone de estas 900 cómo se distribuyen. Entonces, hay, no lo veo bien, más de 450, que son las que compensan de 0 a 10 toneladas, y unas 300 que hacen de 10 a 50 toneladas. Es decir, más bien, empresas que no son de gran tamaño. En Euskadi, de esas 13.000 huellas, corresponden el 6,50%, es decir, unas 850, que corresponden a un 6,67%, es decir, unas 358 empresas que ya están en el programa del MITECO, y lo más importante es el dato de abajo. Euskadi tiene el 32% de esas toneladas. Entonces, es una zona altamente industrial que va a estar interesada en compensar esas huellas, y entonces clientes no nos van a faltar. Hemos mirado en MITECO quiénes son los que están compensando, que es lo que interesa, y son la industria manufacturera y la construcción. Esas dos pertenecen al código C y F del CENAE. Entonces, si nosotros tuviéramos que buscar nuestros clientes, inicialmente nos centraríamos en la industria alimentaria, textil, confección y calzado, industria química y farmacéutica, metalúrgica y todas esas de ahí. Es decir, sectores C y F del CENAE. En cuanto a la dimensión del mercado, pues según SABI, el País Vasco tiene 39.051 empresas. En el sector del CENAE, que hemos dicho que es industria manufacturera y construcción, tenemos 13,8 y 13,2. Esto nos genera que podríamos contactar a estas 10.527 empresas que, desde luego, van a querer reducir más de lo que nosotros vamos a poder vender. El otro criterio era el número de empleados. Pueden ser que sean las mismas, pero puede ser que haya alguna diferente. Entonces, empresas con más de 250 empleados tenemos 219, y empresas con empleados entre 50 y 250 hay 1.030. Pues estas resultantes de 1.249 serían nuestros futuros primeros compradores. En cuanto a la encuesta que hemos realizado, la conclusión final es que hay que hacer un poco de pedagogía todavía, porque hemos empezado con esta pregunta: ¿ha realizado su empresa algún cálculo de su huella de carbono en el pasado? 84%, es un número muy alto, dicen que no. ¿Ha participado su empresa para reducir su huella de carbono? Que reducir puede ser, lo que hablábamos antes, tecnologías más limpias, y el 86% dice que no. ¿Participa en el mercado obligatorio? Esto es lógico, no. Pero bueno, sí que hay un 6% que participa. ¿Ha recibido su empresa algún reconocimiento a la gestión ambiental? Mayoritariamente también dice que no. Y aquí cambia un poco. Se les pregunta si tienen interés en reducir las emisiones, y también un 22% nos dicen que no, y un 67% manifiestan que no tenían conocimiento de lo que era el mercado obligatorio. Entonces, antes de entrar al mercado voluntario, pues un poco de conocimiento del mercado obligatorio, pues claro, vendría bien. Otros resultados que nos han llamado la atención, pues es la percepción que tienen las empresas sobre las emisiones. Entonces, en la parte de la izquierda nos dicen que si estaría interesada su empresa en reducir su huella de carbono mediante participación en un mercado voluntario en el País Vasco. Yo creo que no nos han querido decir que no,
y nos han dado la opción de sí, pero en el futuro. Pero desde luego no es una respuesta muy bonita, ¿eh? Solamente un 13% nos dice que sí, y el sí coma, que no es visible, es sí, pero depende. Entonces, bueno, pero yo me quedo con esto de, bueno, mañana. En cuanto a la disposición a pagar, bueno, pues aquí sí que a mí me llama la atención un número. Nos dicen que si su empresa estaría dispuesta a pagar más por una tonelada de CO2 si la gestión forestal, además de orientarse a absorber y mitigar el carbono, llevase a cabo acciones de adaptación, protección que minimicen el riesgo de eventos adversos como incendios, vendavales o enfermedades. Y aquí observamos que hay un alto porcentaje que nos dice que sí. De las 301 empresas, 103 nos dice que sí, es decir, un 34%, uno de cada tres. Pero no obstante, entre el no sé, que tenemos un 23,6%, y el no sabe, no contesta, que yo creo que es otra forma de no sé, pues hay un número también muy elevado. Entonces, de alguna manera tendríamos que llegar a hacer esa pedagogía que comentaba al principio. Tenemos dos resultados más, y es sobre la importancia de reducir, ahora hablamos de reducir emisiones de carbono para su empresa, en una escala del 1 al 5. Claro, así preguntado en abstracto, si le interesaría, pues sí, aquí hay un alto porcentaje, 102 empresas que nos dicen que sí, que en un 34% estarían interesadas. Pero el número de personas, o sea, en el orden de 1 a 5, pues todavía tenemos, pues ahí en el medio, un número elevado. Y en cuanto a la consideración por incentivos, esta pregunta no se ha entendido, porque nos dicen que no saben, no contesta casi el 80% de la sociedad entrevistada. No estoy seguro, no, y esto. Entonces, aquí sí que pienso que desde las organizaciones públicas pues se podrían marcar líneas en esta dirección. ¿Qué puede conseguir una empresa por hacer este tipo de prácticas? Bueno, pues yo termino mi parte y ahora mi compañera continúa con las otras partes del mercado. Bueno. Muy bien, muchas gracias, Elena. Elena nos ha hablado muy bien de la demanda, entonces yo os voy a hablar de las otras partes, que es el precio, la oferta y al final del mercado, pero antes de empezar quería solamente medio minuto para agradecer sobre todo también a mis compañeros pues el haberme dejado participar en el proyecto, sobre todo a los de Zaragoza que me invitaron, y a Inma por adoptarme como asociada a la Universidad del País Vasco, y a Amelia por el lideraje, y a todos mis compañeros, ¿no? Porque desde el papel o siendo investigadora pues se ven las cosas de una forma, pero cuando te metes en un proyecto, ¿no?, de transferencia para hacer algo real y con importantes implicaciones, pues entonces es todo un reto, ¿no? Y he aprendido mucho a lo largo de esta trayectoria, ¿vale? Entonces, sobre el precio, ¿no? ¿Cómo medimos el precio al que vamos a vender los créditos de carbono, ¿no? Pues nos hemos fijado en dos. Nos hemos fijado en el mercado obligatorio y en la encuesta. Evidentemente, en el mercado obligatorio porque es el marco de referencia, es decir, puede influir en el mercado voluntario, ya que las empresas que buscan cumplir sus objetivos climáticos pues lo pueden tomar como referencia del otro mercado. Y la encuesta nos sirve para medir estas tendencias de demanda y estas preferencias que nos han dicho las mismas empresas del País Vasco encuestadas, ¿no? Como factor importante, ellos ven la reputación, la responsabilidad social, las políticas mismas de la empresa internas a la mejora de la sostenibilidad, etcétera, como una parte importante para poder acceder a este mercado.
Si nos fijamos en la evolución de los precios de los mercados del CO2, ¿no? El protocolo de Kioto, como todos sabemos, nos estableció ya un marco, nos dijo que el cambio climático era importante, que teníamos que disminuir las emisiones a 2008-2012 respecto a las de 1990, y para cada país estableció un número de emisiones a reducir que evidentemente pues no se han cumplido, y estamos con una preocupación importante de tener que hacerlo a partir de ahora, ¿no? Se estableció el mercado obligatorio a principios de los años 2000 y ahí tenemos en esa gráfica los últimos años, ¿no? Entonces, como vemos, ha sido fluctuante el precio del carbono, desde un mínimo, obviamente, cuando el COVID, como la actividad económica estaba muy baja, pues llegó a un precio de 15 euros por tonelada de carbono en el 2020, en pleno confinamiento, pero después, a partir de ahí, con la reactivación económica, pues este precio empezó a subir, ¿no? Y llegó a un máximo en agosto del 2022 de casi 100 euros por tonelada. Pero a partir de ahí baja un poco. De promedio podemos ver que el precio se sitúa alrededor de unos 61,57 euros. Vemos también una cosa importante, ¿no? Que es que una cosa es el precio del carbono, otra cosa es el coste social estimado, que es decir, si nosotros calculamos todos los costes que van a ser del cambio climático derivados, pues como hemos visto, ¿no? Sequías, inundaciones, etcétera, etcétera, pues el coste social es mucho más importante, ¿no? Por tanto, se prevé que a largo plazo, pues este precio del carbono pueda ir subiendo a medida que se vaya internalizando, este coste social, ¿no? Entonces vemos este como marco de referencia, ¿no? Pues puede ser este precio de 61. Si nos fijamos en la encuesta, ¿no? Si nos fijamos en la encuesta, como dijo muy bien Elena, las 300 empresas encuestadas, ¿no? Les preguntamos por la disposición a pagar por tonelada de CO2, ¿no? 65 empresas, un 21% nos dicen que no lo saben, ¿no? O sea, no contestan directamente, no quieren dar el dato, y si nos fijamos en la parte, en esas de la izquierda, como cualquier demanda, pues tiene un valor decreciente, es decir, un 43% de las empresas, 130, están dispuestas a pagar menos de 20 euros, pero lo que nos interesa es que hay un porcentaje elevado de empresas que están dispuestas a pagar más, ¿no? Un 12% están dispuestos a pagar de 20 a 40, casi un 10% que están dispuestas a pagar de 41 a 60, e incluso fijémonos que hay un bajo porcentaje, pero un porcentaje de empresas, un 10% y un 3%, que están dispuestas a pagar más de lo que se está pagando actualmente en el mercado obligatorio, ¿vale? Por lo tanto, si nosotros hacemos medias, vemos que en el total de encuestados, pues la media sería 22 euros. Si cogemos a los que contestan simplemente, ya nos acercamos a los datos con los que hemos hecho los cálculos en la calculadora, que son estos 30 euros por tonelada que están en algunos de los mercados voluntarios que están ya empezando, arrancando hoy en día. Y también creemos que no nos podemos quedar ahí, sino que hay un potencial, ¿no?, para que los precios suban un poco más, porque como vemos, pues estas tres columnas, esta y esta, ¿no? Un 23% están dispuestos a pagar más de 40%. Por lo tanto, vemos que vamos a tener que establecer un precio inicial, pero a partir de ahí, en función de oferta y demanda, pues se va a poder mover este precio, pero creemos que hay potencial para que el precio sea un poco más elevado. Vale, esto en cuanto al precio, ¿no? Después, sobre la oferta. Hemos visto demanda, precio y oferta. Como muy bien han dicho mis compañeros, pues hay unas 112.000 hectáreas certificadas, más de 4.000 gestores. La parte principal es de coníferas, País Vasco, más de la mitad, y un 28% de frondosas.
Hay algunas especies mucho más relevantes en cuanto a certificación que otras, como por ejemplo Pinus radiata o el haya o el eucalipto pinolaricio, etcétera, ¿no? Hemos intentado recoger en el mercado, en la calculadora y el mercado, pues las principales especies para que nadie se pueda quedar fuera, ¿no? Para que los gestores forestales que tengan cualquier especie representativa pues puedan poner sus créditos en el mercado. Si estos gestores, como muy bien han dicho, pues ¿qué hacemos? Miramos, ¿no?, cuál es el plan de gestión que tenemos y cómo podríamos cambiar el plan de gestión para intentar maximizar o absorber más carbono, ¿no? Entonces, eso lo paso rápido, lo pueden ver en la calculadora, pero la calculadora nos permite poner distintos itinerarios, ¿no? Pues un itinerario a 25 años, uno a 30, uno a 35, con los clareos, las cortas, los porcentajes, o sea, la calculadora, como muy bien ha dicho mi compañero Antonio, pues tiene los suelos, los climas, todo metido, de tal manera que yo puedo decir, pues en esta región o en esta otra tengo este tipo de especie, estoy haciendo pues esta gestión y la calculadora lo que va a dar va a ser dos cosas. Va a dar, mediante el cálculo del valor actual neto, va a dar el valor de madera y el valor de carbono. Y ahí, pues, a lo mejor, esto no se lo tomen como, o sea, es un ejemplo así inventado, pero porque depende mucho de cuál sea la especie, de cuál sea el sitio, de si hay subvenciones o no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la idea es que el propietario gestor forestal va a poder calcular y va a decir, pues, bueno, a lo mejor esta gestión que me da más carbono, pero tengo que reducir pues mis beneficios en cuanto a madera, pero pues con la aportación de carbono que yo puedo vender en el mercado voluntario, pues cubro y además pues estoy incrementando mis beneficios, ¿no? Es decir, que ahí los gestores podrán ver qué tipo de itinerarios mejoran, ¿no?, su rentabilidad. Esto es importante. Entonces, como digo, las tasas de secuestro de carbono dependen mucho. En bosques atlánticos húmedos pues pueden ser de 6-9 toneladas al año, pero lo que nos interesa es la adicionalidad, no es lo que estamos captando, porque ahora ya estamos haciendo una gestión, pero si cambiamos esta gestión, pues cuál es este carbono adicional que podremos captar, ¿no? Entonces, el efecto de la gestión forestal en las tasas de secuestro de CO2 es muy importante, se ha visto, ¿no? Desde un 1,64 muy pequeño cuando no se gestiona hasta un 3 si es una gestión más próxima a la naturaleza o un 4,36 si son ya masas con gestión forestal multiobjetivo, etcétera. Es decir, que con la gestión forestal se puede incrementar mucho la tasa de secuestro de CO2, que es lo que nos interesa, porque después estos créditos son los que podemos poner en el mercado. Entonces, nosotros además de esto, simplemente un inciso en que, como también han dicho, no nos queremos quedar solamente con los créditos, con el CO2, sino poco a poco ir intentando introducir todos estos servicios ecosistémicos que el bosque provee, ¿no? Uno importante, por ejemplo, que hemos empezado a ver cómo se integraba, sería el riesgo de incendio, ¿vale? Por tanto, tenemos primero una gestión alternativa sostenible, nos da una mayor cantidad de CO2 secuestrado, pero si además hacemos que esta gestión alternativa sostenible revierte una menor probabilidad de incendio, esto quiere decir que hay una mayor cantidad de carbono secuestrado junto a una menor probabilidad de que este carbono se pierda por el incendio a la atmósfera. Entonces, la idea es establecer a la larga distintos créditos de carbono, es decir, que una gestión que reduzca la probabilidad de un incendio, pues quiere decir que tiene más probabilidad de materializarse ese crédito de carbono, ¿no? Entonces, en el primer caso, por ejemplo, si estamos haciendo también una prevención antiincendio, pues el crédito de carbono tendría que ser
más apreciado y tener una valoración del precio un poco mayor, ¿no? ¿Cómo se ha intentado poner esto en la Carbocalcu, en el mercado? La idea no es que tengamos que realizar tareas extras de implementación, cortafuegos, monitoreo, etcétera, simplemente una gestión más adecuada, es decir, uso de especies más resistentes al fuego, cortas más eficientes, simplemente con el calendario, optimizar el calendario para que la biomasa tenga unas condiciones que sean propicias, etcétera, para dificultar el inicio del fuego y la propagación del fuego y disminuir la cantidad de carbono que se emite a la atmósfera cuando hay un incendio forestal. Entonces, la idea es que yo tengo una probabilidad de incendio y tenemos una cuantificación de las pérdidas de carbono que se da en el caso de que haya el incendio forestal. Esto nos da unas pérdidas totales de la probabilidad multiplicado por la cantidad de carbono perdida. Ahora mismo, a lo mejor, como decía también mi compañera, pues esperemos que dure así mucho tiempo. El riesgo de incendio forestal en el País Vasco es pequeño, pero si lo miramos a largo plazo y con el cambio climático, pues en un horizonte un poco más largo, pues el riesgo de incendio podría incrementar y esto podría ser un cambio significativo. Por lo tanto, lo que se hace es el modelo que tenemos, un modelo biológico, nos da un índice de incendio, de probabilidad de incendio, que viene dado por el hecho de que prenda la llama, por el hecho de que, muy bien, que se propague esa llama si ha habido llama y el hecho de que si no se detecta, pues pueda quemarse la biomasa. Entonces, este riesgo de incendio depende de la hojarasca que hay en el suelo y depende de cómo esté de seco el clima. Y a partir de ahí, lo que se calcula es una probabilidad de incendios que se pone en el modelo y esto nos da, pues, una distribución de frecuencias del riesgo de incendio. Bueno, esto simplemente para que vean que se puede establecer más valores ecosistémicos, ¿vale? Entonces, esta la paso porque me dicen que tengo solo un minuto. Hemos visto la demanda, el precio y la oferta. Vamos a tener que hacer mucha pedagogía, ¿no?, en las tres partes, ¿vale? La idea es que vamos a tener un contrato. Este contrato que tiene que medir, tiene que haber las partes involucradas, quién va a comprar, quién va a vender, va a tener la especificación del proyecto, qué tipo de proyecto es, de reforestación, de gestión, etcétera, qué cantidad de créditos y qué tipo de créditos se van a comprar y vender, cuál va a ser el precio, cómo vamos a pagar, la duración del contrato, 5 años se prevé, cómo se hacen estas verificaciones y qué pasa en cambio de si incumplimos, ¿no? Entonces, como conclusiones ya para terminar, y así creo que estoy con el minuto, hemos visto que hay una demanda. En principio hay un desconocimiento, pero hemos visto que de las 13.000 huellas que hay, 3.000 se hicieron el último año. Por lo tanto, esto quiere decir que hay cada vez más empresas que quieren comprar créditos de carbono, que quieren calcular su sostenibilidad e intentar avanzar en ser más sostenibles. De la encuesta hemos visto que hay un 34% dispuesto a pagar más por prácticas sostenibles y un 34% que considera importante reducir las emisiones. Y un 23% están dispuestos a pagar un precio que consideramos, pues, razonable, más de 40 euros. En Euskadi hay 40.000 empresas casi, y 1.200 son empresas de más de 50 empleados, con lo cual, pues, se puede haber una importante demanda, creemos. Y lo más importante que decíamos antes, que representan estas empresas como es un tejido industrial sólido, no de servicios, sino de industria, pues las emisiones son más importantes, ¿no? Esto quizá en otras regiones que son más de servicios es más complicado implementar este mercado. Conclusiones sobre la oferta. Vemos que Carbocalcu va a servir al gestor para tomar decisiones económicas y para poder ver si le compensa o no estar en este mercado, para poder medir a ver si esta adicionalidad se cumple, con el objetivo de vender, además de vender la madera, pues ser sostenible y poder vender
el carbono y llegar a zonas que ahora se están gestionando menos, ¿no? Por ejemplo, al sur de Álava o zonas que no se estaban gestionando de tal manera que creemos que en un mercado, empezando con un mercado local, pues podemos ir paso a paso y luego haciendo un mercado un poco más elevado. Y con eso termino la presentación y empezamos pues, con la mesa redonda o con lo que siga.